Ya estamos acá con la cumbia y todo, y de pronto pasamos a... Pero al contrario, muchas gracias, Mike. May Ortiz, profesor de la UACM. Y nada, pues vamos a conocer un poquito más sobre Mare en este pequeño conversatorio. Y de verdad, muchísimas gracias por haber aceptado a ambos este pequeño encuentro. Y por supuesto que si ustedes también tienen alguna inquietud, pueden también preguntar. Bueno, pues yo les pido un aplauso para Jessica Jaimes y todo el equipo de... La verdad es que se lució trayendo nuevamente a Mare. De verdad es un placer tenerte aquí en nombre de estudiantes y las personas que estamos aquí colaborando, tanto egresadas como quienes ahora estamos del otro lado dando clases. De verdad, muchísimas gracias por estar aquí. Y pues, gracias Jessica por la invitación. Mare, pues no venimos a hablar de mí, venimos a hablar de ti. Ay, no, yo sé que te gusta aquí el chisme parejo. Bueno, vemos. No. Oye, nos diste baile, nos diste música, poesía, narrativa, lucha, rabia. Mario, muchas gracias por el mensaje que nos estás veniendo a compartir desde tu música, de verdad. Y yo te estaba escuchando, he estado escuchando desde hace ya un tiempo tu música, y algo que siempre me ha llamado la atención, dije, bueno, ¿por qué Mare, viniendo de un lugar tan musical como Oaxaca, ¿no? Donde hay banda y donde hay toda una tradición muy amplia, ¿por qué elegiste el rap? Controversias. No, creo que hay cosas que no se eligen. O sea, yo en las circunstancias que crecí, yo soy primer generación, nací en la ciudad, soy de una comunidad zapoteca de la Sierra Norte de Oaxaca, mi familia viene de allá, pero lamentablemente pues vivimos este proceso de desplazamiento que sucede en muchas comunidades, donde tuvimos que llegar a la ciudad. Yo soy primera generación nacida allá, además en la periferia de Oaxaca. O sea, cuando tú piensas en Oaxaca, cierran sus ojos, aquí piensa en una fotografía de Oaxaca. ¿Sí? ¿Cuál es la imagen? Y generalmente la imagen que viene es esta ciudad colonial, con muchos colores, textiles, como la fiesta, ¿no? Yo no pertenezco a ese Oaxaca. Yo crecí en la periferia. Crecí en la periferia de un lugar folclorizado. ¿Qué significa? Que en el barrio que yo crecí era una colonia que se sigue considerando de alta marginalidad hasta el día de hoy, donde había mucha presencia de pandillas de cholos. Entonces crecí en medio de una violencia, de un abandono del Estado, además en un territorio que no solamente sucede en México, sino en México, no hay un punto, digamos, focalizado, sino en todo el territorio mexicano existe el racismo. Y aunque en Oaxaca haya una multiculturalidad más presente, existe también eso, ¿no? Entonces, yo crecí en un limbo porque no pertenecía a ningún lado. O sea, no soy parte de la comunidad porque no nací allá, pero tampoco soy parte de la ciudad. Pero no sé si soy mexicana, pero entonces, ¿qué soy? O sea, como en esta falta de identidad, una se va aferrando a lo que tiene cerca. Y lo que yo tenía cerca era esas contraculturas. O sea, yo crecí escuchando pues músicas como el punk, como el reggae, como el ska, llegó el rap en algún momento, y me hacía más sentido que esta imagen folclorizada a la que yo no pertenecía. Entonces, no fue como una decisión consciente, sino solo sucedió que por la cercanía estaba ahí. Y empecé a hacerlo muy joven. No sé, yo empecé como formalmente a los 16 años, pero me acerqué al rap más o menos a los 12, porque era lo que sonaba en donde yo crecí. Y además, o sea, como que tenía yo una influencia por la poesía, que esa es la parte bonita, ¿no? Como de, pues si uno escribe poesía y empieza a hacer cosas, pero no hay espacios donde desarrollo. Tuve una mala experiencia en la escuela, que una maestra me dijo que yo no servía para la poesía. Entonces, sí, al momento de hoy, ese tipo de gente a cargo de la escolarización. Entonces, sí tuve como un montón de situaciones que no me daban otras opciones. O sea, yo no tenía otras opciones, que sí tenía eso que estaba a la mano y que fue el rap. Y que para mí sí fue muy amable en el sentido de que la cultura hip hop puede abarcar a cualquier persona. Tú no tienes como que tener ningún antecedente cultural, no tienes que venir de familia educada, ni siquiera tienes que tener una técnica musical ni nada, es una experimentación. Entonces, en esa facilidad, ¿por qué no hacerlo? Entonces, creo que para mí fue más bien esa amabilidad lo que hizo que yo explorara y que después, pues, mientras iba pasando el tiempo, ya no era posible abandonarlo. Oye, tus letras son muy profundas, ¿no? Ante una masificación de un montón de canciones y letras que son violentas, agresivas, que minimizan a las mujeres,
que 2, 3, 4 palabras las repiten constantemente en cada estrofa. Sin embargo, tú te vas con un montón de temas, ¿no? Temas que reivindican a las mujeres, que critican la situación política, que hablan de los desaparecidos. O sea, ¿qué te inspira a estar escribiendo, ¿no? Y no solamente escribiendo, sino cantando sobre estos temas? Pues justo la realidad. O sea, de nuevo yo crecí en un lugar donde, a pesar de que tenía ciertas comodidades pues económicas, ¿no? Tuve una red de apoyo muy grande. La realidad es que, o sea, digo económicas y perdón que tenga que aclarar esto porque ha sido como una situación contradictoria. O sea, yo sé que la historia de mucha gente, por ejemplo, es que tienen una situación de pagarse los estudios. O sea, yo no tuve que trabajar para pagarme los estudios. Y a eso hablo de una comodidad económica, ¿no? No es que tuviera un privilegio económico. Solo mi familia, con la muerte de mi papá, que fue asesinado cuando yo tenía 5 años, tuvimos acceso a un seguro que me permitió poder estudiar, ¿no? Entonces, ciertas comodidades dentro del espacio que yo habité me permitieron también como ver esas diferencias, ¿no? O sea, y no solo como, o sea, parto de un momento hablando a lo mejor de poder haber estudiado, de poder tener otros espacios de desarrollo, pero parto también de esa historia familiar que fue el asesinato de mi papá, y que eso me hizo romper la burbuja que significa la familia y tener que darte cuenta lo injusta que es la vida, y tener que hacer de tu historia lo mejor que puedes, ¿no? Entonces creo que muchas de estas cosas que yo hablo, no las hablo desde una lejanía, ni porque me sean temas de interés o porque hay una investigación de mi parte, sino es porque estaba ahí. O sea, esta violencia de la que yo hablo del Estado, la viví en 2006, la sigo viendo hasta el día de hoy, ¿no? Crecí en una colonia justo donde no había recursos, o sea, donde las propias vecinos tenían que gestionar para la pavimentación y el alumbrado público, igual que sucede en muchos territorios, por el abandono del Estado, ¿no? Y entonces tú vas a la capital de Oaxaca, al centro histórico, y es muy bonito, y tiene muchos adornos de colores, y sí, pero esta fotografía no representa la realidad que yo habité. Entonces, desde el lugar que yo habité, me tocaron ciertas violencias, y creo que sí la suerte que tuve fue también el haber tenido acceso, pues, a ciertos conocimientos que me permiten nombrar esas violencias. O sea, yo sí crecí formada por la sección 22, en la escuela pública, nombrando como las injusticias desde ahí, ¿no? Y tuve acceso a la poesía de protesta a partir de esos espacios, y me hicieron todo el sentido que explicaran la realidad de esa manera. Desde los 10 años estaba yo escuchando poesía de protesta, o sea, ¿cómo no iba yo a utilizar esas mismas palabras que explicaban esa realidad incómoda, injusta que yo sentía? El resto, en realidad, fue como también en esta necesidad de desahogo, en esta necesidad de rabia. O sea, yo no soy una persona que esté resuelta por completo, creo que vamos tomando las herramientas que se nos permiten al acceso, pero la realidad es que en muchos momentos sí hablé desde la rabia, sí hablé desde el enojo, sí hablé desde lo que me dolía en el interior y era tener que sacarlo o se iba a pudrir adentro. O sea, no había una lógica más proselitista detrás de mi discurso. Esto me duele, y me duele en primera persona porque estoy ahí viendo esas injusticias. Mare, una como de los centros de tus canciones tiene que ver con las mujeres. Apenas ayer una de mis sobrinas me hablaba de un acoso, tiene 18 años, y me llamó mucho la atención porque dije, pareciera que tus canciones solamente están interpelando a las mujeres, pero no es cierto. O sea, estamos insertos dentro de la situación que les pasa a las mujeres. Pero también no te quedas como en ese lugar común de solamente de un feminismo que está atacando, ¿no? Porque a veces se interpreta que está atacando solo, pero no es cierto. Porque incluso interpelas. Hay una canción que tienes que se llama ¿Qué mujer?, ¿no? Y que también hace, pues, como un llamado a las mujeres mismas, ¿no? A no luchar entre ellas como si fuera una competencia, ¿no? ¿Por qué centrar muchas de tus canciones dentro de la situación de las mujeres? Bueno, pues porque soy mujer, de entrada. Dato random, la novedad. Pero creo que, o sea, dentro de mi historia, así, ¿cómo es posible? Ya sé, perdón, no es cierto. Por eso no me voy a disculpar, por otras cosas no me puedo disculpar, pero por eso no. Espérame, volvamos al punto, sí. Te contesto tu pregunta. Primero que nada, hay un por qué hice esa canción y hay un por qué ya no la canto. ¿Qué mujer? Ya cerré mi proceso con esa canción.
Porque esa canción, si bien interpela como en un sentido pues hacia nosotras, ese cuestionamiento era en primera persona también. O sea, yo no entendía lo que significaba el patriarcado en nuestro ejercicio cotidiano. O sea, yo sí fui una persona que en algún momento reprodujo esas violencias y ahora probablemente todavía tengo que estarme constantemente viendo qué cosas necesito modificar. Pero cuando me di cuenta cuál era mi lugar en el mundo, o sea, como una mujer racializada, viviendo en la periferia de Oaxaca, de origen zapoteco, de una situación económica no privilegiada, o sea, sí ubiqué que mucho de las violencias que yo vivía tenían que ver con eso. No eran una casualidad, no era una coincidencia, no era un caso aislado, era como, por supuesto que hay una violencia dirigida hacia ciertos espacios, hacia ciertos sectores, y sí hay una violencia que atraviesa el género y la raza y la economía, ¿no? Entonces, yo tuve la posibilidad de nuevo, ¿no? De que en algún momento tuve ese espacio y además muchas compañeras alrededor y muchos lugares donde yo pude reflexionar sobre cuál era mi papel en el mundo con esta identidad que yo había asumido. Y me di cuenta justo de que como género habíamos aceptado también reproducir muchas violencias. Entonces, este cuestionamiento fue primero para mí, de qué estás haciendo compitiendo con otras mujeres, qué estás haciendo queriendo ser la única, ¿no? ¿Qué estás haciendo como viendo en ellas eso malo que el mundo te dice que hay? Entonces fue un cuestionamiento interno que después me dejó de resonar. O sea, ahora mismo no es que esté resuelta, pero siento que mi pensamiento, mi reflexión está ahora desde otro lugar. Entonces, afortunadamente, ya no soy esa que escribió esa canción. Afortunadamente, avanzamos, logramos. Y ya no puedo reflexionar desde otro lugar ahora. Y creo que de eso se trata también, ¿no? Como de poder tener ese proceso de reflexión. Y ahora yo veo a esa Mare adolescente, bueno, ya estaba más joven, más adulta joven que adolescente, pero igual era muy infantil, ¿no? Y puedo verlo a lo lejos y ver cómo sí cambiaron las cosas, ¿no? Como sí, afortunadamente, ya no soy esa mujer que ve a otra mujer como competencia, ya soy esta persona que trata como de abrir los espacios, ¿no? Para quienes estemos dispuestas como estar aquí, ¿no? Entonces, creo que por eso ya no me resuena tampoco esa canción. O sea, es parte de mi historia y me significó mucho, pero ahora mismo ya no soy esa. Y eso para mí es un avance. Muchas gracias. Oye, has tenido la posibilidad de cantar con artistas internacionales y con un montón de personas que están ya como en las grandes ligas, ¿no? Digo, nada más, por ejemplo, con Natalia Lafourcade, nada más, ¿no? Pero a mí me sorprende, o sea, ¿por qué con estas posibilidades de tener como y estar en este campo regresas a las universidades? Oye? O sea, la verdad es que es admirable porque no cualquier persona agarra, está en esos lugares y viene aquí a cantar a estudiantes de la UASM. Bueno, vamos a desmitificar también eso. La creación artística, no solo en México, en muchos territorios y principalmente como pues, territorios precarizados como Latinoamérica, atraviesa por eso, por una precarización. O sea, el hecho de que tú logres tener cierto reconocimiento, que puedas estar en ciertos espacios, no significa que tu vida económica haya cambiado. O sea, qué bueno que puedes llegar a esos lugares, pero la realidad primero es que puedes tener un hit y eso no te garantiza que va a cambiar tu carrera artística, ni garantiza que te van a pagar mejor, ni garantiza que ya vas a estar en ese nivel, ¿no? Qué bueno es cuando hay compañeras, compañeros, compañeras que están logrando llegar y que están sosteniendo esto, pero en una realidad tangible, el sostenerte económicamente del arte es difícil en México. Entonces, a eso me refiero. Quítense la idea de que porque una es famosa, es una cosa la fama y otra cosa la estabilidad económica que pueda llevar. Afortunadamente creo que para mí por lo menos nunca fue esa situación. O sea, yo no empecé a hacer música por querer ser parte de esa élite cultural. ¿No? Ni en Oaxaca, ni en México, ni en ningún territorio. Afortunadamente he podido tener ciertos reconocimientos que me permiten ahora tener una carrera más sólida, que me han permitido poder vivir de mi arte, que me permiten como poder incluso decidir a dónde voy y cuánto cobro a dónde voy o si no cobro, ¿no? Que yo sé que mucha gente tampoco puede darse pues esos lujos tal cual, ¿no? Porque incluso mucha gente abandona la creación porque tiene que sostenerse económicamente en el cotidiano. Entonces hay mucha bandita que es sumamente talentosa, que ha logrado llegar a ciertos espacios, que es famosa y no puede sostener la vida
económicamente hablando, del arte. Entonces hay mucha gente que abandona al final de cuentas, ¿no? Yo creo que soy de las personas que he tenido mucha suerte, que afortunadamente tengo una red de apoyo alrededor, y creo que incluso la base estudiantil, las compañeras dentro de estos espacios también son esas alianzas, ¿no? Porque, o sea, hace 9 años que vine la última vez, yo no había colaborado con Natalia, ni había salido en Black Panther, ni había hecho, y aún así creyeron en mi trabajo, me abrieron este espacio. Entonces de repente para mí es como, ¿por qué cambiaría las cosas? O sea, si yo sé en base a quiénes he sostenido lo que soy y sigo construyendo desde aquí, o sea, al final de cuentas para mí es importante seguir hablando con las juventudes, ¿no? Porque son como parte de este diálogo para poder crecer de ambos lados. Entonces hay muchos porqués, más bien se me haría raro el por qué no. Muchas gracias. Oye, ¿te ves como una activista? No. Porque Me fastidia el término. Y eso te quería preguntar, porque hay muchos artistas que se agarran de la idea del activismo para poder generar ciertos discursos y cierta empatía. Pero, o sea, tus letras son poderosísimas porque hacen un cuestionamiento de nuestras realidades. Pero porque ahí está esta idea del activista, ¿no? Del artista que juega con el activista. ¿Qué piensas de eso? A ver, cuéntanos. Ya, sácala. Por favor. Ay, súbele mi micro porque necesito que escuche esto todo el mundo. Fíjate que siento que es parte de una generación este término. O sea, este término de activista, responde, no sé, o sea, menos de 10 años para acá. El problema que yo veo principalmente con este término es que no define qué es lo que tú estás haciendo. O sea, como cuando yo hablo de las personas que hacen defensa territorial, cuando hablo de las personas que hacen organización barrial, estamos hablando tangiblemente cuál es el aporte dentro de su espacio y contexto que están haciendo. Si yo me nombro solo activista, puedo ser cualquier cosa. O sea, ¿cuál es la responsabilidad tuya con tu comunidad? Eso quiero saber. Y siento que además el término es muy fácil de acuñar, o sea, como es como ponerle una estrellita, ay, lo hizo bien, estrellita. Y siento que como justo, o sea, muchos de los procesos de organización territorial, de organización dentro de los barrios, como dentro de esta clase trabajadora, dentro de, pues sí, de lugares precarizados, tiene que ver más con un hecho de supervivencia. O sea, no hay tiempo de pensar qué es lo que estamos haciendo, ¿no? De ponernos a dialogar sobre quién está siendo más visible o haciendo más bonita con lo que hace, ¿no? Es como, tienes que sobrevivir y tienes que tomar la decisión de hacer algo porque tu contexto ya no está dando para seguir de esa manera. Entonces, eso es lo que ha obligado a la gente a organizarse, a hacer. Eso es lo que parte, digamos, del lugar donde yo vengo, de la escuela de la que vengo, de la gente con la que me relaciono. O sea, a mí no me sirve de nada que la gente me aplauda porque estoy haciendo un discurso si yo no estoy... O sea, mi trabajo con comunidades, y algunas gentes lo saben, yo fuera de ser rapera soy una gran cocinera de tamales. Porque ese es mi aporte dentro de una comunidad donde yo voy cada año a hacer mi trabajo social, ser parte de esa comunidad. Y no tiene que ver con que yo ni soy la más importante, ni soy la que está al frente, ni me interesa que la gente lo sepa, pero para mí es como, si me necesitan en la cocina, voy a estar en la cocina. Y si necesitan que yo cierre calles, voy a cerrar calles. Y si necesitan que yo hable en el micrófono, voy a hablar en el micrófono. ¿No? Entonces creo que sí es mucho más diverso y mucho más amplio, que tiene que ver con lo que hemos tenido que sobrevivir, a solo nombrarte para que la gente te ponga una estrellita. ¿Te escucharon, verdad? Fuertes declaraciones. No, Fuerte. Oigan, yo puedo seguir hablando y quienes han tomado clases conmigo ya saben que yo me voy como hilo de media, así que mejor deténganme y yo quiero escucharles qué preguntas tienen para Mare, porque yo ya abusé. Chisme. Bueno, pues antes que nada, igual muchas gracias por estar aquí de vuelta. Y yo te quería preguntar un poco justo relacionado a las mujeres en el rap. O sea, creo que el rap igual ha sido como un género muy abarcado por masculinidades principalmente, y también siento que son a los que más se les ha dado difusión, ¿no? Entonces, tú como mujer en el rap y también pues, ¿cuáles han sido estas barreras como
que has tenido que atravesar para nuevos públicos, para nuevos escenarios, cuáles, o sea, qué se te ha cerrado también, incluso por los discursos, ¿no? De por sí ya eres mujer en el rap, pero además súmale, pues justo todo lo que tú alzas la voz en tus líricas, ¿no? Bueno, vamos a desmitificar de nuevo, porque creo que si bien sí es cierto que en la sociedad en general, no solo en el rap, o sea, el rap es un espacio sí muy masculino, tóxico, pero toda la sociedad mexicana lo es. O sea, ¿qué espacio de la sociedad no ha sido abarcado históricamente por hombres? Entonces, todos los espacios que tenemos en la actualidad, dentro de la academia, dentro del cine, dentro de la música, lo que sea, los hemos tenido que construir, que pelear, que desarrollar, hacia así de todo, no solo el rap. Ahora bien, dentro del rap a mí me tocó la suerte, quizá, era mi destino, no lo sé, porque yo fui la primera generación de rap en Oaxaca. ¿Qué significaba? Que no había nadie antes de mí, o sea, 7 personas con quien yo empecé, 6 y yo 7, éramos todo lo que había. Entonces yo no tuve que pelear un lugar en el rap, porque no había rap, no había eventos, los eventos los hacíamos nosotras. Y entonces yo ahora lo reflexiono hacia atrás y en realidad sí tuve una mayor autoridad dentro del rap en Oaxaca, pero también dentro del rap a nivel nacional por dos cosas. Una, eso, no había antes nada. O sea, todos los eventos los organizaba yo con mis compañeras y mis compañeros y estábamos ahí. Si tú querías ser parte de la escena, tenías que venir a mis eventos. ¿Qué significaba? Que te cayera yo bien o no, tenías que pasar por mi filtro, ¿no? Y segundo, porque también Oaxaca tiene una tradición justo de lucha que en un momento sí significó algo importante, ¿no? O sea, como esta cuestión de organización del hip hop, pero también de los movimientos sociales, pero de la organización popular, o sea, todo eso, Oaxaca lo tenía. Y en otros territorios eso no existía. Entonces también era atractivo por eso y la gente sí ocupó la validación de Oaxaca para después utilizarlo en sus currículums artísticos. O sea, sí hay una cosa de, claro, ¿no? Si pasaste ese filtro, entonces ya eres más progre que en otros territorios. La realidad es que ahora lo puedo ver a la distancia, pero en ese momento pues era solo el amor a la cultura y hacer nuestros espacios y que conectar con gente de otros lugares y hacer y todo. Y fue muy natural. Por supuesto que las actitudes machistas estaban ahí, pero cuando una también crece en eso no lo ves tan tangible. O sea, por eso digo, en algún momento yo sí me di cuenta que sí había un algo, ¿no? Sí, el trato que yo recibiera diferenciado por quién era yo. Pero cuando una entra, así como naturalizó todas las cosas que pasan en la familia, también en los espacios de desarrollo cultural sucede. Entonces era como, claro, pues si pasa en todos lados, ¿no? En todos lados los hombres son los que hablan, son los que llevan el reconocimiento, entonces, ¿por qué en el rap sería distinto? El segundo punto que te quería decir ya se me olvidó. Sobre como las líricas que tratas, si es un tema. Es que era más interesante, se me fue por Regresará. volver ahorita te cuento ese otro chisme, pero creo que de entrada eso. Gracias. ¿Alguien más quiere preguntar? A ver, si quieres pasa de ahí y ahí ya para ir avanzando rápido. Hola. Bueno, primero que nada, muchas gracias por venir aquí a compartirnos tu arte. Y también, ahorita que estabas hablando sobre la identidad, me resonó mucho porque en mi caso también soy de un pueblo originario, pero realmente no soy originaria de ahí. O sea, a pesar de que mi papá ya lleva muchos años viviendo ahí y que yo también llevo toda mi vida ahí, no se me considera originaria. Entonces, también creo que en México este caso de identidad es muy controversial porque hay mucha como pelea, ¿no? De que, ay, no, es que yo no soy ni de aquí ni de acá, también por todo ese tema de la invasión española, ¿no? Que hubo. Este tema de identidad me resuena mucho. Entonces, mi pregunta sería, ¿cómo tú lidiaste con eso? O sea, ¿cómo qué consejos darías? ¿Cómo sería tu forma de, sí, o sea, no soy ni de aquí ni de acá, pero aún así puedo formar mi identidad a través de otras cosas? Bueno, en lo que pasa el micrófono por allá te voy contestando. Creo que es un tema muy complejo, primero porque entendamos que
con la construcción de los estados-nación también se construye una identidad nacional. Entonces, lamentablemente México sí ha construido una identidad nacional que hace dos cosas. Uno, borrar todas las raíces que sí son reconocibles en tu historia. Y dos, pensar que porque habitamos el mismo territorio, entonces puede ser de cualquiera. Entonces, creo que sí hay una reflexión más profunda, porque sí hay un porqué se ha peleado la reivindicación de la identidad de los pueblos originarios. No sé. Hay una respuesta desde el orgullo que tiene que ver con esta historia de borramiento, de invisibilización, se me fue la palabra, como cuando te mimetizan con el resto. ¿Qué? Sí, no, es otra. Sí, no, es otra palabra la que estaba buscando. De asimilación. ¿Quién dijo asimilación? Punto extra. Sí, de asimilación. O sea, porque entonces yo ya no soy zapoteca, soy mexicana. Y entonces funciona porque si somos todas mexicanas, entonces todo el mundo nos sentimos dentro de lo mismo, ahí entonces ya nadie tiene por qué pelearse, ¿no? El problema fue que nunca fui mexicana y hubo una constante señalamiento de tú no eres. Entonces, ¿cuál es la respuesta? El orgullo. Entonces, claro, no soy mexicana porque yo soy zapoteca. Entonces hay una respuesta así de los pueblos que no es amable ni porque viene de una herida, ¿no? Y eso vamos a entenderlo. Segundo, que creo que también en esta cosa de la asimilación y el mestizaje, cuando nos quitaban todas nuestras raíces, pues, no somos blancas arias, no somos europeas, eso es claro. O sea, hay un mestizaje. Y una cosa que sí pasa y que hemos reflexionado con gente de otros pueblos originarios es, siempre en nuestras familias hay una memoria mucho más tangible de dónde viene la blanquitud. Hay una historia de una abuela, de una tía que llegó de tal, el abuelo. Eso sí, pero si somos mestizas es porque hubo otras raíces también. Entonces la pregunta incómoda de la familia es, ¿quién más hay ahí? ¿Quiénes son esas otras personas y esas otras raíces que no se están nombrando? Y ese es un ejercicio al interior de tu núcleo, que es más difícil, ¿no? Porque son heridas de que, justo, ¿no? De la mamá, de la abuela que tuvo que salir del territorio, la que tuvo que venir a trabajar aquí, que fue violada o que fue vendida o que... Y es una larga historia de violencias que no son fáciles de sanar y por eso es mucho más difícil rastrear nuestra historia familiar de dónde venimos, ¿no? Porque atraviesa por desplazamiento, atraviesa por colonización, atraviesa por precarización del trabajo. O sea, hay un montón de cosas y de violencias que es muy difícil en nuestra generación llegar aquí y querer ahora sanar todo nuestro linaje, ¿no? Así de, ay, sí, vamos a aventarnos la chamba, ¿por dónde empiezo? ¿No? Entonces creo que sí es, por eso digo, es mucho más complejo, porque algo que sí ha sucedido y que se ha peleado es que en México tú puedes autoadscribirte como parte de un pueblo originario. La dificultad está en ¿cómo yo me puedo reconocer si ni siquiera conozco mi historia familiar, ni de territorio, ni de desplazamiento? Y otra cosa, ¿cómo yo utilizo esa autoadscripción desde una conciencia y no desde un privilegio? Porque también ha sucedido, y ha sucedido mucho, y lo vemos en las candidaturas, que todo el mundo, bueno, no todo el mundo, pero hay personas que sí ocupan identidades para poder ocupar ciertos cargos o para poder instrumentalizar esas identidades. Entonces es mucho más complejo y no creo que vamos a acabar aquí. Tienes pendiente tu clase de eso. A ver, Ramses, ¿cómo andamos de tiempo? Espérenme, porque nada más déjenme ver. Es que Liz se tenía que ir temprano y tiene que desconectar aquí. ¿Cómo estás, Liz? ¿Bien? Bueno, perfecto. Entonces sí, Dos minutitos. A ver. Bueno, solo quiero decir que, bueno, está bien, si se trata de la verdad, es la primera vez que conozco a alguien de clase femenina. Porque desde la secundaria estaba alto, apestaba que los hombres dijeran de verdad. No es que sea grosero, simplemente con una pareja siempre decía, ¿a poco si te gusta la? Sí, pero me gustaría que fuera estilo femenino noventero. Es que desde los 90 era racismo, la pareja fea, que no podían hacer esto las mujeres. Y por ejemplo, si te das una vuelta en Tepito, hay muchas mujeres que hasta traficantes y apenas se han muerto. De hecho, yo vengo de allá y he visto lo que más me llama la atención, que los viernes cuando es hub, hay más mujeres que hombres. Y solo quiero decir eso porque como discapacitado me he dado cuenta que las mujeres pueden ser traficantes, lo que sea. Pero bien o mal, una mujer me decía que diciendo una vocera decía,
yo siendo rapera no me da miedo hasta enfrentarme, así te lo digo muchacho, hasta la muerte, pero no, yo siento que un género rap femenino es mejor que un género rap machista o un hombre. Porque Yo también lo un creo. amigo. Gracias. Yo también lo creo y creo que también lamentablemente como sociedad nos hemos acostumbrado a invisibilizar, entonces es bueno que todas las veces que se pueda se nombre que estamos presentes. Muchas gracias. ¿Qué hacemos? ¿Qué sigue? Otra pregunta. Ya es más como chisme, pero... Como chisme, espérame, perdón. Vamos a darle el paso a alguien que no haya preguntado y ya luego podemos seguir con el chisme, porque luego, si no, no nos da tiempo. Hola, ¿qué tal? Pues bueno, yo estoy muy contenta de que estés aquí. Yo ya te he escuchado desde hace mucho tiempo. Resuena mucho la música que creas, la letra, el contenido, porque pues es difícil vivir la realidad que vivimos. Sin embargo, encontrar a alguien que resuene, que exprese también lo que estás viviendo, pues no sé, hay posibilidad de cambiar, de ver una forma diferente, de que algo hace ruido, entonces hay que ver qué pasa, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿cuáles han sido tus dificultades? O sea, la dificultad así que fuerte, porque todos vivimos pues duro, ¿no? Entonces, ¿cómo le haces? Porque para mí eres inspiración, motivación, o sea, guau. Admiración 1000. Fan no sé el número, pero somos fans. Gracias. Sí, esa era la otra parte que faltaba también de esta pregunta, ya me acordé. Miren, pasa una cosa. A mí me cuesta mucho trabajo como hacer una lista de las cosas, de dificultades, trabas, no esos malos momentos, porque son los más. O sea, una nace en un territorio violento, precarizada, con esta identidad, ¿no? Todo está en contra. Entonces, desde el principio, desde el momento 1, siempre va a haber una dificultad. ¿Qué me pasa a mí? Que me ha gustado más pensar en las posibilidades que sí he tenido. O sea, yo tengo mucho más los recuerdos de la gente que me ayudó, de la gente que ha mostrado su respeto, de quienes han compartido conmigo en diferentes momentos, quienes me han enseñado. Eso lo atesoro mucho más que todas las dificultades, porque en realidad es como, eso está, todos los días hay una dificultad nueva, porque tercermundistas y porque artistas independientes y porque lo que sea, güey. O sea, si me pongo a hacer una lista no voy a terminar. Creo que para mí la actitud ha tenido que ver más con lo que sí puedo. O sea, sí tengo afortunadamente muchos recuerdos, mucha gente que atesoro, muchos maestros, maestras que me han logrado como enseñar en esta vida, ¿no? Gente con la que puedo compartir, con la que puedo trabajar. Eso me quedo. Y creo que para mí sí ha sido también una forma como de enfrentar la vida, ¿no? Las dificultades, la violencia, todo es como de... Eso, hay cosas que no puedo cambiar, hay cosas que por supuesto me hieren y me rompen, pero prefiero enfocarme en lo que sí puedo, en las que sí quiero, en toda esa gente, en todos esos momentos. Eso es lo que me sostiene, y lo otro pues estará por añadidura, porque así es el sistema, porque la vida es injusta, pero no le doy la energía a eso, trato. Ya. ¿No? Chisme. Chisme. Ahora del chisme. Ahora el chisme. Creo que a varios que decidimos dedicarnos al arte se nos presentó un cuestionamiento más, además dentro de la familia o dentro de nuestro círculo cercano, por querer dedicarnos a eso en lugar de otra cosa. En especial a mí me pasó, también vengo de una familia con migración interna, y que a mí incluso me dijeron, ¿no? O sea, si ellos tuvieron que transitar para buscar mejores oportunidades para mí, porque yo quiero dejarlo como si dedicarme al arte no tuviera un futuro, ¿no? Entonces, no sé si a ti te pasó algo similar, o si alguien como que cuestionó el que tú te dedicaras a eso, o si incluso no pensaste dedicarte a eso. Bueno, mira, si le preguntas a mi mamá, ella está muy orgullosa de mí ahora, y me presume y todo. Pero cuando yo tenía 16 años y empecé a rapear,
Esa conversación atravesó por hablarme de drogas y pandillas y de todo lo mal que iba a suceder. Si le preguntas al primo de mi mamá, todavía se cuestiona si yo en realidad gano dinero de esto. Y si en realidad esto es mi trabajo o qué. Nada más como, ay, cuando viajas, ¿a poco te pagan? Y digo, pues sí, digo. Pero claro, ¿no? Su construcción social es otra. O sea, para muchas de nuestras generaciones anteriores, el arte no era una opción como oficio. Incluso sí podía ser que la gente tuviera como desarrollado el arte, o sea, porque en las comunidades de los pueblos originarios hay muchísimo arte, ¿no? O sea, las bandas filarmónicas que existen, parte de la fiesta, o sea, los rituales, hay un montón de arte. Pero no es valorizado como un oficio, como algo que se puede dignificar como trabajo. Entonces, por supuesto que para la familia es como de, pero ¿qué vas a hacer con eso, no? O sea, como, si de eso no vive la gente. Y entonces, incluso yo, o sea, soy todavía prejuiciosa de, no estudié en arte. Yo mi recomendación, no estudié en arte, estudié otra cosa. Haz arte, desarrolla arte, pero se me hace muy raro, porque mi generación, o sea, ya hablo de eso sí en sentido personal, no es regaño para ustedes, es mi reflexión sobre mí misma. O sea, porque mi generación sí fue como de, o sea, puedo hacer arte, pero necesito sustentar mi vida de algo. Entonces, para mí la opción, o sea, yo tengo una carrera que ni me titulé de otra cosa. Y sí estudié en la universidad, porque de nuevo tuve el acceso a la universidad, pero no estudié arte. Incluso también, porque pues siendo rapera no había nada que fuera cercano dentro de las artes oficiales que yo pudiera estudiar como para sentir que me ayudaba. Entonces estudié algo que no tenía nada que ver con el arte y que me permitió abrir como la posibilidad económica, pero jamás, sí tuve 2 empleos de eso y luego ya olvidé todo eso, de maestra de inglés. Yo soy maestra, déjenme decirles. No titulada, pero son detalles. Pero en fin, o sea, todavía mi generación fue eso. O sea, yo sigo pensando así de, güey, es que neta estudiar arte es bien raro en este país, en esta sociedad, como, es raro. O sea, neta sí es raro, así como de, ¿cómo se logra eso, no? Yo sigo cuestionándolo y sigo siendo muy honesta también con la banda que se dedica a esto, como de, la posibilidad de que no lo logres está ahí. Porque las condiciones contextuales están para que no lo logres. Entonces, si vas a hacer esto, y mi consejo siempre es como de, ¿qué le recomiendas a la banda? Pues primero, hazlo. Todos los no, todas las dificultades ya las tienes. Hazlo. Y cuando des el paso, porque para mí sí es bien difícil de repente ahora verme hacia atrás y verme haciendo otra cosa. Es como, después de todo lo que ya me costó, de todo lo que ya le invertí, de todo lo que ya sacrifiqué, ¿cómo voy a hacer otra cosa? Entonces hay un momento en donde es más necedad que otra cosa. Pero realmente, en términos contextuales, el arte sigue significando mucha dificultad. Y eso es real. Y eso es una realidad que si vas a tomar esa decisión, tienes que estar sabida a qué te estás enfrentando. Chan, chan, chan. Puedo ser ruda también cuando quiero, pero Nos dio con todos los de arte y patrimonio, ¿verdad? ¿Se sintió feo? No, oye, Mare, tú tienes, creo que ya estamos cerrando, ¿verdad? Te quiero hacer una última pregunta. Esta está buena porque escucho a Mare y hay una reflexión teórica muy fuerte de todo lo que nos está diciendo en sus letras, en su discurso y en todo lo que nos ha expuesto. Yo estaba pensando con la compañera y dije, pues al momento se me vino Yasnaya, ¿no? No sé si eres su amiga, su íntima, porque dije, ahí hay algo. Porque yo siempre, una de las lecturas que les pongo acá siempre es a Yasnaya, pero ¿qué les recomendarías leer? Bien, desmitificando otra vez. Yo estoy muy peleada también con la academia. Por eso también esto de estudiar arte y eso. Yo soy una contradicción andante, como pueden ver, porque yo sé muchas cosas, pero en realidad yo mucho recomiendo escuchar. O sea, yo soy alguien que sí escucha mucho, que cuando voy a las comunidades para mí es, voy y aprendo de la gente que sabe, voy y pregunto todo lo que haya. E incluso a mí, por ejemplo, Yasnaya en algún momento se me hacía muy lejana porque sentía que no estaba hablando a gente como yo. Y hasta ella ha hecho reflexiones como de que sí cambió su forma narrativa cuando ella regresó a su comunidad y entonces empieza a hablar desde otro lugar, ¿no? Y ahí fue donde ya dije, sí me gusta como echa chisme.
pero soy mucho más fácil, digamos, como escuchando hablar a las personas que leyendo. Y eso sí es real, y eso es también un mal vicio de la institución académica que te obliga a leer cosas que a ti ni te interesan. Entonces, lean lo que les interesa, ¿no? O sea, yo ahorita ando fascinada con temas de corridos tumbados porque me fascina como la controversia que es. Pero no es que, o sea, no es que alguien me haya dicho que yo misma me vuelva experta en tema, nomás me gusta el chisme. Y por eso estoy leyendo de eso, pero afortunadamente he encontrado autores que tienen buenas reflexiones de clase, de raza, de migración, y entonces también me interesa hablar de eso. Entonces yo creo que la forma amable de acercarte a la lectura y de que puedas disfrutarlo es, encuentra qué es eso que a ti te apasiona, que te gusta, cuáles son esas dudas que tienes. Y entonces busca sobre esos temas y busca qué publicaciones hay y busca qué está diciendo. Y no solo la literatura escrita. O sea, hay gente que tiene buenos, como podcast. Y honestamente ahorita el podcast es un formato que tampoco me encanta, pero es muy famoso porque es fácil de digerir. Y tiene también como mucha investigación detrás para poder llegar a hablar en ese espacio. Entonces es como, busca qué más hay, ¿no? A mí me encanta como de, si hay una plática que me interesa, si hay un taller que me interesa, voy y me meto, aunque no tenga nada que ver. O sea, yo he estado, a mí me encanta, a mí lo que me gusta es el chisme, me encanta el chisme. Entonces sí soy esa persona más de tener atenta la curiosidad, de tener atenta la escucha. Y he leído como autoras que me gustan mucho, pero porque en algún momento las escuché hablar y me gustó cómo hablaban. Y entonces en algún momento fue eso, una publicación de Twitter de Yasnaya fue lo que me hizo volver a ver qué estaba escribiendo, ¿no? Pero no fue desde este, como decir, desde este contexto más literario, más académico, porque yo, de nuevo, sí estoy peleada con muchos espacios y específicamente en la academia me costó mucho. En algún momento quise volver a estudiar y después fue como, no, ya no puedo. Ya no puedo, pero sigo leyendo lo que a mí me interesa, sigo buscando, sigo yendo al chisme, sigo juntándome con la gente correcta, no así de que va a haber tal evento, va a haber tal presentación, a ver qué están diciendo, no así de que alguien dice, no, pues es que leía tal, a ver de qué está hablando. No, o sea, soy más de seguir al chisme que realmente de tener autoras favoritas, ni recomiendo porque soy pésima. O sea, yo no leo en mi cotidiano, me cuesta trabajo, nomás cuando hay chisme que me interesa leo. Oye, ya, ahora sí ya les prometo cierre. Artistas favoritas y tamales favoritos. Ay, los tamales son más fácil, chepil con quesillo. Excelente, somos del team. Pero cantantes, es que también me pasa eso con la música. O sea, yo escucho todo, me encanta el chisme también, pero creo que sí como referentes, sí siento que en este momento tengo, o sea, sí sigo mucho el trabajo de Violeta Parra, de Mercedes Sosa, como que siento que, bueno, Mercedes Sosa porque aunque no es como de la misma época, es más, bueno, se vino más para acá, su voz me da mucha paz. O sea, la voz de Mercedes Sosa es algo que yo amo en la vida, amo su existencia y detesto que ya no esté y voy a llorar. Pero justo también, por ejemplo, Violeta Parra me parece alguien tan compleja que es fabuloso escucharla y conocer su historia y leer sobre ella, y justo se me hace como alguien tan castigada dentro de la historia como muchas otras mujeres de la historia, pero creo que ahora mismo sí es alguien que traigo mucho a colación en mis talleres, en mis conversatorios, como que está muy presente en mi vida en este momento. Y en general, o sea, me gusta, yo escucho de todo, me gusta la música tradicional, me gusta el rap, me gusta la cumbia, o sea, como todo. Sí tengo un juicio de prefiero escuchar mujeres y diversidades que hombres. Entonces a mí sí, si me preguntan quién es mi rapero favorito, no tengo ninguno en este momento, pero tengo muchas raperas favoritas. Entonces sí hago ese ejercicio, y sí hago ese ejercicio de búsqueda de cada cierto tiempo, me pongo a ver qué está haciendo, quiénes son las mujeres que están sonando, qué están haciendo, ¿no? O estar buscando constantemente trabajo de mujeres y viceversa. Muchas gracias, Mara. Pues les pido un aplauso nuevamente a Mara. Y pues doy la palabra a Jessica. Muchas gracias a ambos. La verdad es que el chismito ha estado bueno. Que podríamos seguir aquí escuchando. Sobre todo que también es una práctica, ¿no? De los pueblos donde la palabra es fundamental, y escucharnos es importante. También hay mucho ruido alrededor, entonces
de pronto escucharnos en el interior y escuchar a los demás es importante. Muchas gracias, de verdad. Gracias, Mare. Gracias por venir otra vez. Y sí, esperemos pronto regresar. Oye, bueno, también hay... tú estás en una escuela en Oaxaca, ¿no? ¿Con mujeres? Pues ya no, fui parte de la Escuela para la Libertad de las Mujeres muchos años, ya no. Ahora mismo solo soy docente del taller de rap en la Sociedad de Autores y Compositores de México. También es esta otra parte de toda la grandeza de saber y conocer y compartir. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, voy a la parte formal. Siendo grasa. No, pero bueno, también nos parece importante, como estos testimonios a través de estos papeles, pero también con un gran agradecimiento. La Universidad Autónoma de la Ciudad de México, a través de la Coordinación de Difusión Cultural y Extensión Universitaria, otorga la presente constancia al profesor May Ortiz por su participación en la charla concierto Un encuentro con la rapera zapoteca, en el marco del Chicago Fest, un encuentro mensual de creadores culturales realizado el día de hoy, 25 de septiembre del 2025, en el plantel Centro Histórico, el licenciado Jorge Luis Rubio Hernández, coordinador de difusión cultural y extensión universitaria, UACM. Y le vamos a entregar también un pequeñito pin que realiza también una de nuestras estudiantes con nuestro Chicago. Bueno, es la versión del primo güero que es nuestro ajolote también, y Chicago, pues que es fuerza en agua. Y de igual forma a Mare Advertencia. Muchísimas gracias. Y nuestro pequeño pin, que en esta son diferentes. Este sí es la versión. Es el momento. Ahora, 3 segundos. 1, 2. Ok, bien. Por favor. Muchas gracias. Chicago, pues es nuestro ajolote moreno y bueno, pues es nuestra mascota, así que un pequeño detallito también rumbo al Día de Muertos. Ay, sí. Gracias, Mare, es un honor.